Bueno, percepción, explicación total. Sexy pero inteligente dice que considera que en forma de concebir la percepción es ilógica. Ella piensa que el ateísmo materialista tiene una visión más lógica de lo que es la percepción. Entonces, pues me pide que le dé los motivos o, las razones por las cuales yo considero más lógica mi manera de percibir la percepción. Entonces, bueno, voy a empezar diciéndote que realmente lo ilógico es el materialismo, empezando porque propone que hay todo un ser, toda una materia más allá de la mente y por tanto más allá de los fenómenos mentales como son la lógica, que es algo netamente mental. Pues simplemente al proponer un ser más allá de la mente, pues estás proponiendo un ser ilógico, pero bueno, un ser que ni siquiera puede ser conocido, demostrado. Luego este ser ilógico, pues misteriosamente funciona de manera bastante matemática, bastante de procesos casi informáticos y puede ser traducida a información y la información puede ser regresada a materia. Entonces esto es lo que a mí me parece pues un salto a la imaginación, incluye una explicación con seres indemostrables, seres infalsables, saltos que no se pueden dar de un lado a otro, comportamientos que no se deberían dar en materias muertas y ciegas, pero bueno, a mí se me hace ilógico toda esta visión. A mí se me hace mucho más lógica mi visión de la percepción. ¿Por qué? Pues porque es netamente lógica. Lo que estoy diciendo es que la percepción y la realidad funcionan exactamente igual a un software lógico matemático. O sea, no hay escapatoria. Yo estoy diciendo que la realidad es un diseño inteligente, exageradamente matemático, exageradamente preciso, exageradamente puntual. O sea, no puede haber nada más lógico que lo que estoy proponiendo, porque es directamente, simplemente procesamiento de información a tales variables, a tales relaciones de variables, se obtienen tales resultados y tal cual, no hay ningún misterio, no hay nada que resolver, simplemente es un procesamiento de información. Entonces voy a empezar con lo de los sentidos. El ser humano pues presenta varios sentidos, no solo los 5 tradicionales, pues está la vista, está la audición, está el gusto, está el olfato, está el tacto. Y bueno, pues hay algunos otros, por ejemplo, también el sentido del dolor, el sentido visceral, cuando tienes alguna incomodidad, por ejemplo, en los riñones o en el estómago, un malestar estomacal. También está la propiocepción, que es pues la ubicación de tu cuerpo en el espacio. Por ejemplo, ahorita no estás viendo tu pierna, pero pues sabes dónde está, hacia dónde está apuntando, en qué posición está y todo. Esa es la propiocepción. Y el sentido del equilibrio, pues que básicamente te dice dónde está el arriba, dónde está el abajo, dónde está adelante, dónde está el atrás. Y bueno, todos estos sentidos lo que te dan pues son cambios en las variables. Todos estos sentidos simplemente cuando una variable cambia te dicen, oye, cambió esta variable y te dan como la información. Por ejemplo, todo lo que ves pues son ondas electromagnéticas. Todo lo que escuchas pues son ondas sonoras. Todo lo que olfateas y todo lo que degustas, pues bueno, Luca Turing en el 2004 es un biofísico bastante reconocido, que se dedica principalmente a los perfumes, pues propone que las papilas olfativas lo que hacen es detectar la vibración de las moléculas y así pues saber su composición química y mandarte el aroma adecuado. Entonces básicamente todo lo que olfateas y todo lo que degustas pues también son ondas, son vibraciones. Luego, por ejemplo, el tacto pues es un poco diferente, sí es pues básicamente es presión, es simplemente una magnitud escalar que está actuando perpendicular a una superficie, tal cual como eso. La magnitud escalar pues simplemente son números asociados a una variable. Si tú aumentas esa magnitud, pues sientes presión. Si tú la disminuyes, dejas de sentir presión. Prácticamente lo que estás sintiendo pues es un cambio en un número, un cambio en una variable del cosmos. Y bueno, así básicamente con todos los sentidos del ser humano. Entonces, pues lo que propongo es que el cosmos pues es justamente pues una construcción mental, es un cosmos informático, es como un software de animación en 3D. Ahí tienes, por ejemplo, un objeto que lo defines, es un objeto tal, es un círculo, es una esfera, está en X tal, en Y tal, tiene tal tamaño, tiene sus coordenadas son tales y tales. Y entonces tú puedes poner una cámara, la cámara es como un ojo
porque es lo que va a representar desde qué puntos está procesando la información. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, una cámara virtual, porque estás dentro del software, pones una cámara virtual que está viendo la manzana y pones una cámara también de lado que está viendo la manzana. Entonces, si tú activas esta cámara, pues vas a ver la manzana como si lo estuvieras viendo desde la coordenada, pon tú X30, Y80, Z25. Y si la pones acá, pues vas a ver la misma manzana, pero procesada desde otra coordenada. O sea, lo que estás haciendo es procesar la misma manzana desde diferentes puntos. Luego también lo que puedes hacer es renderear. Cuando tú rendereas, lo que simula el programa incluso puede simularte los fotones. Simula todo lo que son, cómo chocarían los fotones con esa manzana, cómo entrarían a la cámara y cómo se verían. Bueno, si quieres saber un poco sobre programas de animación, pues aquí tenemos unos cuantos libros de Maya. Aquí tenemos otro tabique gigantesco acerca de Maya. Aquí tenemos otro sobre hiperrealismo. Y finalmente el que te quería mostrar es el de texturas e iluminaciones. Son unas 350 páginas que te explican cómo funciona la iluminación dentro de un software de animación en 3D. Entonces es cómo puedes manejar todas estas variables, todos estos fotones, para obtener pues todas las iluminaciones que podrías generar en la vida cotidiana. Bueno, entonces ¿cómo se da todo este proceso? Pues simplemente son variables, son objetos. Entonces tú, por ejemplo, tienes un emisor de luz, tienes a tu manzana virtual, tienes a tu cámara virtual, y cuando tú le das Enter, pues lo que hace el programa es calcular cuando salen los fotones aquí, cómo rebotarían en esta manzana, cómo rebotarían en esta cámara, y entonces pues te dan la imagen de cómo se vería esa manzana. Es lo que se llama renderear. Lo que estás haciendo es renderear la información. O sea, tienes como la información neta y lo que estás haciendo pues es transformarla en información procesada. Entonces puedes, por ejemplo, procesarla desde dos cámaras. Entonces los dos están viendo la misma información de la misma manzana, solo que uno lo procesa desde acá y otro lo procesa desde acá. Entonces pues pareciera que vieran dos manzanas distintas. Bueno, la manzana es bastante, bueno, al ser redonda pues se ve similar por todos lados, pero si por ejemplo tuvieras una silla, pues uno vería la silla de frente y otro vería la silla de lado, vería así como el respaldo de lado. Y nada más es la interpretación de esa información. O sea, la silla sigue siendo un objeto tridimensional con coordenadas, con definiciones y todo. Y lo que tú haces es cómo se procesaría desde esta coordenada, o cómo se procesaría desde esta otra coordenada, o cómo se procesaría si la luz le pega por acá y rebota para esta coordenada, o cómo se procesaría si la luz le pega acá y rebota para esta otra coordenada. Luego tenemos otras opciones, por ejemplo, cada cámara que tú puedes generar dentro de un software le puedes poner propiedades. Por ejemplo, la cámara de delante la tienes normal y la cámara de junto le pones menos colores, que pueda procesar menos colores. Entonces básicamente estás haciendo una cámara daltónica. Entonces el daltonismo pues simplemente es eso. Estás diciendo, cuando este emisor emita tales fotones, choque con esta manzana y vaya en esta coordenada y los procesa esta cámara con 1.000.000 de colores, entonces vas a tener esta imagen. Si están el emisor de fotones y chocan con esta manzana y entran a esta coordenada y se procesan por esta cámara con tal cantidad de colores, pues entonces te da esta imagen. Entonces date cuenta que el daltonismo, que la miopía, que la ceguera, que todo eso no está demostrando un mundo materialista. Al revés, está mostrando un procesamiento de información tal cual y tan simple como eso. Luego, por ejemplo, en los software de videojuegos también puedes poner audios en coordenadas. Es decir, este audio está en la coordenada X, Y, Z tal. Entonces, cuando tu personaje se va acercando a esa coordenada, pues entonces va aumentando el volumen. Y cuando se va alejando de esa coordenada, pues va disminuyendo el volumen. Y no solo es... también puede ser en estéreo, es decir, tienes dos bocinas, entonces cuando te acercas, por ejemplo, está del lado derecho, entre más te acercas al lado derecho, pues más se escucha en esta bocina y menos en esta. Y bueno, el ser humano pues también escucha con esta parte como de los ecos y puede distinguir
dónde está el sonido. Pero eso tampoco te está dando un mundo material, simplemente es nuevamente información. Tienes un emisor de ondas y esas ondas, pues cuando son detectadas, dependiendo de dónde estés, pues van a interpretarse diferente y te van a dar un resultado. Luego también el tacto, por ejemplo, en los softwares pues ya existe perfectamente determinado la detección de colisión de objetos. El software puede detectar perfectamente cuando un objeto está chocando con otro y tú puedes poner leyes físicas para ver cómo actúan en cuanto a este choque. Puede ser que se repelan, puedes poner incluso fricción, puedes poner gravedad. Todo eso ya existe en los software porque simplemente es eso, simplemente es programación, simplemente es relación lógica matemática de variables. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer que cuando en un juego de video choquen dos objetos, tu control vibre y eso sería pues un equivalente al tacto. Pero no es que haya un mundo material que haga que tu control vibre, sino lo que está pasando, el que está diciendo, cuando objeto de tal coordenada se encuentra con objeto de tal coordenada y choca una colisión, entonces desencadena esto y entonces ya viene la vibración. Pero todo sigue siendo pues procesos perfectamente lógicos, completa y totalmente lógicos, puramente mentales, puramente informáticos, simples variables, cambios de variables y relaciones de variables. Simplemente es pues informática, así tal cual, informática pura, simple, directa. También te quería comentar un poco de que, bueno, pues se pueden dar aquí ya muchos más fenómenos, porque obviamente también está interviniendo el cerebro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que es sorda de nacimiento y tiene, por ejemplo, un implante coclear? Pues básicamente es lo mismo. El software te dice, mientras el cerebro reciba tal información, manda tal sonido. Entonces, si una persona es sorda, pues no llega esa información, entonces no está mandando el sonido. Pero si tú en lugar de oído le pones un aparato que puede recibir también estas señales y transformarlas, entonces el software te va a decir, bueno, pues te mando la audición. Pero es simplemente lo mismo, está diciendo, aquí hay un evento que se está moviendo de tal manera, está generando tal ondas, esas ondas cuando van hacia este vector se interpretan de tal manera, chocan con el aparato auditivo pues lo transforma en impulsos eléctricos, impulsos nerviosos, lo transforma al cerebro y en tanto llega al cerebro, pues tú mandas este audio y si no llega, pues no mandas este audio y así de simple. Entonces, así es como puede seguir todavía funcionando pues la medicina, funcionando la neurociencia y todo, porque simplemente son los estudios de cómo todas estas relaciones de variables te dan resultados. Obviamente al afectar tú cualquier variable tendrás un resultado. Cuando tú pones un dedo sobre tu mano y aprietas, pues lo que estás haciendo es modificar variables, estás modificando las coordenadas de la posición de tu mano, estás modificando otra vez las coordenadas y estás haciendo una colisión entre dos objetos y estás desencadenando programación de cómo debe responder el programa hacia esa colisión de objetos y eso me está mandando a mí pues la sensación de la colisión de esos objetos. O sea, así de simple, así de directo, así de transparente, así de claro es lo que estoy proponiendo. No necesitas inventarte seres fantásticos, otra dimensión o cosas así exageradas. Y con eso pues puedes explicar absolutamente cualquier cosa, cualquier fenómeno de la percepción que quieras. Y no sé si tengas alguna otra duda, podrás decir que pues qué mente sota podría procesar todo un cosmos. Bueno, pues por eso se le llama Dios a Dios. Dios no nada más es un viejito barbón que está en una nube. Básicamente Dios es un ser titánico capaz de procesar cosmos enteros, que puede saber la coordenada y posición de cada uno de tus cabellos, de todas las moléculas, células y cualquier objeto dentro de cualquiera de las realidades. Pues simplemente somos esos megamentes procesando cosmos hechos de puro pensamiento. Ahora entenderás que si tienes un objeto virtual en determinada coordenada y tú pones otro objeto virtual entre ese objeto y la cámara, pues obviamente cuando tú le des renderear, pues lo que te va a mandar el software pues es el objeto de enfrente, te va a mandar cómo choca la luz con ese objeto, cómo rebota la cámara, cómo se procesa la cámara y cómo tú lo recibes. Entonces, por eso un objeto virtual puede tapar a otro objeto virtual, pues simplemente es el programa el que está detectando. Y también lo que me estás diciendo de que pues no sabemos
que algo está caliente y frío hasta que no llega la experiencia, pues claro que sí. Está el programa, tienes por ejemplo una olla, esa olla tiene un valor de 100 grados, pero pues el alma no lo sabe porque no ha procesado esa información. Le puede llegar, por ejemplo, la información de que chocan los fotones, le llegan y está viendo la olla, pero no está viendo la temperatura que tiene la olla. La olla ya tiene la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Pues otra variable. Simplemente está diciendo que esa temperatura pues, son 100 grados. Es otra vez un numerito. Entonces, cuando esta alma, cuando esta conciencia mueve su avatar, o sea, su cuerpo dentro de este juego y se acerca a la olla y toca la olla, pues es cuando el programa desencadena. Mientras tú toques la olla con tal temperatura, entonces la temperatura también pasa de la olla a tu mano, eso altera tu mano y te mando como resultado pues el dolor y una quemadura. Entonces, pues simplemente es eso, sigue siendo meramente información. Y date cuenta que en este sistema, pues también puede haber lo que tú llamas engaños o lo que puedes llamar ilusiones. Por ejemplo, tú te podrías engañar, tú podrías percibir que esta olla, pues parece que tiene escarcha y pensar que la olla está fría y cuando te acercas te quema. Oye, ¿qué pasó? Es que es un mundo material. Pues no, no es un mundo material, sigue siendo un mundo informático donde también puedes tener errores en la percepción. Puedes percibir mal las cosas, puedes interpretar mal la información de las cosas y básicamente pues se pueden dar todos los fenómenos que se dan normalmente en la vida. ¿Por qué? Pues porque la vida normal, la que tú vives, es una vida mental. ¿Por qué? Porque tú eres una mente y solo conoces ideas, solo relacionas ideas. ¿Con qué? Con la lógica matemática. Así de simple, así de sencillo, así de directo. Saludos, besos y abrazos, Archimago.